Indianápolis y la NBA son la actualidad de uno de los jugadores más importantes del básquetbol argentino. Sin embargo, todo tiene un comienzo y el gran capitán de la selección argentina no es la excepción. Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja pica en mi corazón. Y en un segundo cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. Entre tanto frío, la calidez de una charla, no va a venir nada mal. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bienvenido, Indiana. Bueno, gracias por recibirme. Sí. Del Mucho frío aquí. centroamericano. Exacto. Y queríamos repasar tu carrera. Y bueno, estamos aquí, que es la actualidad. Indiana es tu actualidad, la NBA es tu actualidad, pero tenés una trayectoria muy larga para un deportista normal, porque empezaste muy jovencito. Pero, ¿cómo fue eso de ser un niño prodigio en el deporte? Siempre sobresaliste por cuestiones físicas, pero también por cuestiones deportivas. ¿Cómo conviviste con eso desde tan chiquito? No, la primera reflexión que me lleva es que es un caso raro. No lo digo, no me autoelogio, es decir, no tiene más mérito que ningún otro caso, pero es un caso raro en el sentido de que generalmente el que con 13, 14 años despunta, después no se termina manteniendo el mismo orden. Vos, por ejemplo, agarrás la camada de hoy en día en Argentina de chicos de 13 años, por ejemplo, si vos los ordenás del 1 al 100 y después la volvés a armar 10 años después con 23, va a ser totalmente diferente. La mayoría de las veces es muy difícil que esa proyección se mantenga. Y bueno, en mi caso se dio un poco esa lógica, que siempre estuve ahí, considerado de las mayores promesas, y terminó pasando, porque pensar en ese momento con 10, 12 años, 13, 14, que yo iba a ser profesional, que yo iba a jugar en la selección o que iba a jugar en la NBA, no tenía ningún argumento sólido como para pensar eso. Era alto, pero era alto para el mundo ese, para el micromundo del club de barrio. No era alto para la NBA o para FIBA o para el Mundial o para el Juego Olímpico. Y yo lidié con eso cuando era joven, de forma natural, por la inconsciencia que tienen los chicos jóvenes, ¿no? De que no entendíamos nada cuando éramos chicos y creíamos que las cosas eran de una manera, ¿no? Teníamos esa arrogancia, esa cosa avasallante de creer que te vas a comer el mundo, y yo lo veía normal. Muchos años después de haber vivido y después de haber entendido las cosas de una manera muchísimo más real, me doy cuenta de que yo era un delirante. Las casualidades de la vida hicieron que tenga razón, pero era un delirante. Luis empieza a jugar un poco al básquet, es un poco una historia familiar. Mi tío jugaba al básquet, me hizo jugar a mí, bueno, jugué toda mi vida y él mamó eso. En la familia los varones jugaban al básquet, las mujeres al vóley, así que... Y un poco la altura, y que yo jugaba en primera en ese momento, cuando Luis nace yo ya estaba en Boca, después pasé a Vélez, que fue la época donde más Luis estuvo conmigo, entonces por decantación tenía que ser básquet sí o sí. Oí que había un pibe en Ciudad que la volcaba y que era el hijo de Mario Escola y que jugaba bien. Después ya en Ferro, como el León Nasnuder era el técnico, yo le preguntaba qué pasaba con el pibe ese alto, ¿no? Varias veces, siempre acertadamente, trató de impulsar a los jóvenes. Y una vez me dijo que iba a ser el mejor 4 de la historia del básquet y que iba a jugar en la NBA. A Luis lo conozco cuando llega al club en el año 88, que lo trae el tío que era entrenador de acá del club para que integre los equipos formativos del club, los más chiquitos, lo que sería pre-mini B. Ya en mini nos dábamos cuenta que Luis iba a ser jugador de básquetbol, más allá de su
de su naturaleza física, tenía un talento especial para jugar. Luis era un, no me gusta decirlo un poco a mí, pero era un caso especial. Mini era un Shaquille O'Neal. Era un tipo que tapaba, corría, picaba, giraba y hacía movimientos de jugador de primera. Hacía el posteo bajo con el codo. Hay jugadas que hacía de Mini que las hace ahora en la NBA. Era un jugador muy alto para la edad que tenía. Y esa altura que él tenía la fue potenciando a lo largo de los 6 años que estuvo acá. Terminó en el año 93 con casi 1,90 m acá en el club. El movimiento de pies que él tenía para sacarse encima uno o dos, porque generalmente por lo menos lo defendían de a dos, no era normal. Uno de los primeros fundamentos que se enseña es movimiento, en mi caso, digamos, el movimiento de pierna. Más a un chico que tiene mucha altura. Jugador alto, si sabe mover las piernas, es como que va a tener muchísimas más chances que un jugador que no sepa mover las piernas. Tenía mucha facilidad para mover las piernas. Uno lo que podía llegar a hacer era mejorarle algo, pero lo mismo que hace ahora en la NBA, lo hacía con 8 años. Recibir de espalda, girar, dar 1 o 2 giros, dejar sola la pelota bajo el cesto. Para ver un poco de dónde nace el carácter de Luis, yo te comentaría Luis, jugador de minibásquet, segundo año de minibásquet, lo cita para una selección infantil. Tenía un problema de espalda muy grande, que habíamos ido a médicos, todo. No me acuerdo exactamente la razón. Creo que nos habían dicho que era por crecimiento. Fue un año que crecí mucho y me dolía mucho la espalda. Y en esa época se hacía la selección de capital, hacía unos cuadrangulares, en los cuales se dividía capital en 4 zonas, en el cual jugabas en un día. Juega en Ciudad, domingo a la mañana, y al mediodía tenía que ir con la selección infantil a un partido amistoso que había. Cada zona tenía un entrenador, pero después estaba el entrenador de la selección final y elegían los jugadores para la selección de capital, y en ese momento era lo más importante que yo podía aspirar, ¿no? Estábamos hablando, creo que yo tenía 12, 13 años. Luis no se podía doblar de la cintura, estaba durísimo. Nosotros teníamos una camioneta y le digo, bueno, Luis, no jugás. Le digo, yo hablo con el entrenador muy amigo nuestro, una persona, aparte de Luis lo quería mucho. En ese momento era jugador importante de esa selección de infantil, siendo mini básquet. No, papá, yo tengo que jugar. No, pero Luis, no podés jugar así. Me acuerdo que discutimos fuerte porque no me quería dejar ir. Pensaba que no estaba en condiciones de jugar y yo sentía que esa era mi posibilidad para mostrar y para poder no perderme esa selección, ¿no? Le tuve que hacer unos masajes en la cintura, le tuve que ir a comprar una pomada, le tuve que poner una faja y lo tuve que hacer jugar. No lo podía no hacer jugar. Jugó y la rompió, como siempre, y después tuvo una semana en cama. Pero Luis es ese, el básquet para él es todo. Y terminé quedando en esa selección y jugando el torneo. Con esa obsesión por llegar a algo importante. Sí. En algún obsesión, momento... en algunos momentos fuerte. En algunos momentos de que me afectó. Tener una obsesión de decir, tengo que ser el mejor de esto, tengo que ser el mejor del otro, tengo que salir campeón, tengo que ser titular. En algunos momentos tuve que trabajarlo. Después, cuando crecimos, ya se empezó a complicar. Digamos, el salto de mini a infantiles no solo genera un cambio de los rivales contra los que te enfrentás a veces, porque ya por ahí jugás contra chicos más grandes, y además porque cambia la cancha, cambia el aro. O sea, la diferencia que, por ejemplo, Luis hacía en minibásquet, que volcaba la pelota, que era muy, muy raro ver un chico de minibásquet que volcara la pelota, ya en infantiles le costaba más. Seguía dominando, seguía haciendo muchos puntos, pero le costaba más que ese dominio físico fuera determinante para ganar todos los partidos. Después se va a Ferro, una época de gloria de Ferrocarril Oeste, y da sus primeros pasos, salta a la Liga Nacional, y ya ahí se empezaba a vislumbrar que Luis podía tener una gran carrera. La historia de Luis en Ferro comienza con Horacio Seguí. Horacio Seguí estaba en Ferro en ese momento. Entonces Horacio, que me conocía a mí de muchos años y que era íntimo amigo de León también, me viene a buscar, me viene a hablar a mí, y bueno, obviamente yo conociéndolo a él, sabiendo
cuáles eran las perspectivas, cómo lo iban a llevar de a poco, porque en un equipo del interior quizás cadete y ya lo metían al banco de la liga y lo que más. Entonces, bueno, cayó en Ferro. Cuando se va a Seguí aparece León. Y León le da el espaldarazo final, digamos. La primera de liga juega con León, debuta con León. Luis debuta en la liga, estoy casi seguro, con 15 años. Y obviamente el primer año de liga fue medio aprendizaje. Y después ya Luis tuvo más protagonismo en la liga. El último año que jugó en la liga, es más, jugó un playoff contra Boca, cuando Ferro tenía un equipo importante y ya jugaba titular. Como León, que vino y dijo, él va a jugar. Y bueno, yo tenía 15 años y hay que confiar. Al final del día es tu trabajo. Imagínate que vos vivís de eso y si sos un entrenador y confías en un jugador y no funciona, perdés tu trabajo. Me encontré con mucha gente a lo largo de mi camino que me permitió llegar me hizo el camino más fácil. Siempre soy de la idea que todo se acomoda. A veces puede tardar más o menos, pero uno está termina estando donde tiene que estar y si no merecías estar ahí, terminás desapareciendo de ese lugar tarde o temprano, todo se acomoda. Por eso creo que las cosas hubieran pasado lo mismo. Lo que hubiera tardado más, hubiera sido más difícil, hubiera sido más traumático. Para la familia fue complicado el tema del seguimiento. Imagínate, lo tenés que llevar a entrenamiento. Nosotros vivíamos en Palomar, él jugaba en Ferro, no se podía venir en tren a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Nos turnábamos con mi señora a irlo a buscar, traerlo, llevarlo. Después las selecciones, él era cadete y jugaba en cadete, juvenil, en primera. También nos teníamos que repartir con nuestras otras 2 hijas, o sea, no teníamos un solo hijo. Pero tratamos en lo posible siempre estar atrás de él. El tema del colegio fue muy complicado para poder dar sus materias. Él venía, daba libre, había profesores que lo entendían, otros que no. Y él se recibió, no se llevó ninguna materia en los 5 años de secundario, no se llevó materia. Y la idea de él era ir a una universidad de Estados Unidos a seguir estudiando. La idea básica de él siempre fue ir a Estados Unidos, siempre, a una universidad. Si bien la intención de Luis era estudiar y jugar al básquetbol en una universidad norteamericana, pronto los cazatalentos del Baskonia o Tau Cerámica, como se llamaba en ese momento, se empezaron a interesar en él. El Baskonia es un club de la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, con una tradición en fichar jugadores argentinos. Los diferentes sponsors han hecho que el equipo cambie varias veces de nombre, por lo cual también se lo conoció como Taurés, Tau Cerámica, Caja Laboral o actualmente Laboral Cucha. En un momento dijiste, o el básquetbol universitario como plataforma a ese gran sueño de la NBA, pero optaste por España, que parecía todavía más riesgoso porque fuiste muy jovencito, de hecho fuiste el jugador más joven en debutar como extranjero en la Liga ACB, y que una mala experiencia hubiese sido un duro golpe de la que no sé cómo te hubieses recuperado de andar mal en la primera opción. Era otra época, ahora todas las cosas fueron cambiando, el mundo fue cambiando, pero el básquet en particular fue cambiando. En ese momento se puso una especie de moda la universidad y se armó un poco toda esa historia de que si vos era un poco como ir a apostar por el básquet, en el cual no cobrabas, ¿no? O ir a apostar por el dinero, por el bienestar económico y la tranquilidad económica, yendo a Europa. Y hubo ahí como una especie de mini debate en el básquet nacional. Luis estaba en una selección de cadetes que fue a Arequipa, salió campeón sudamericano, y ya lo había seguido Alfredo Salazar, que era el buscador de talento. Yo dirigía a Boca y un día salimos a jugar un partido de playoff contra Ferro y le digo a Alfredo Salazar, ¿te viniste a vivir acá? Y él no me dijo, pero él ya había elegido y lo estaban siguiendo detalladamente. Luis no quería saber nada y lo convencieron para que vaya a hacer una visita a Vitoria, a visitar Vitoria.
sin ningún compromiso. Y Luis llevaba en la mochila el programa de examen para entrar en Temple. Vamos a Vitoria, nos sentamos en una mesa con dirigentes, yo estaba de un lado y Luis estaba del otro. Y me decía, me hablaba, no, porque lo vamos a llevar acá, lo vamos a llevar acá. Y Luis le preguntaba y el tipo le hablaba 2 palabras y hablaba conmigo, ¿verdad? Hasta que Luis se cansó y dice, bueno, pero yo lo que quiero saber, cómo me van a entrenar, qué voy a hacer. Y el tipo se empezó a dar cuenta que el pibe no era que quería ir a Europa, que no lo tenían seguro. Entonces ahí empezó a hablar con Luis, lo empezó a convencer, le empezó a decir que ellos querían que juegue en primera, qué iban a hacer, qué entrenador le iban a poner, y ahí fue donde terminó de convencerse Luis. Y bueno, firmó por 10 años, que para nosotros fue una locura. Yo tomé la decisión pensando de que era mejor para mí, porque yo pensaba que ir a la universidad, por ahí me podía dar la carrera universitaria o lo que sea, pero yo quería realmente jugar al básquet. O sea que pensé que era mejor para mí, deportivamente, el poder ir a un lugar en donde pudiera jugar con gente profesional y desarrollarme en un entorno profesional desde más joven. A mí me fue bien. No sé qué hubiera pasado si hubiera ido a la universidad. Por ahí me hubiera ido mejor o por ahí me hubiera ido peor. Luis, cuando arregla con el Tau, tenía un tema de papeles, o sea, tenía que jugar como extranjero en el Tau Cerámica, que en ese momento era un equipo de elite, no podía jugar como extranjero porque había cupos. Entonces el Tau, como lo necesitaba foguear a Luis, lo deja un año en la Argentina, cedido a Ferro. El siguiente año va a Gijón, lo ceden a Gijón porque tenía que jugar como extranjero. Lo cedieron a Gijón, que jugó como extranjero, y era una apuesta fuerte del club, más allá del entrenador de turno. Y tiene una gran actuación en Gijón, donde los dirigentes del Taurés se dieron cuenta que había que acelerar todo tipo de trámites para poder contar con una escuela joven, muy joven, que recién llegaba al básquetbol español, pero que había hecho una gran diferencia jugando para el Gijón. Ya lo querían tener para jugar la Liga CB. Esos buenos resultados desde lo individual, que te probaste que podías ser competitivo en la Liga ACB de España, la mejor de Europa, te llevó a aceptar el gran desafío que era ahora triunfar en el Tau, ir a probarte en el Tau Cerámica, que iba camino a convertirse en lo que fue durante los siguientes 10 años en un grande de Europa. Sí, ya había mostrado indicios justo en la etapa previa que yo firmara y en el tiempo mientras que yo firmé con 17 y recién jugué con 20 en el Tau. Pues la primera vez estuve en Argentina y los otros 2 estuve en Gijón. En ese transcurso, ponerle 3, 4 años, 5 antes de que yo llegara, ya había empezado a mostrarse como que no solo que podía, sino que tenía esa ambición, estaba obsesionado con estar ahí arriba. Y bueno, después se fueron dando las cosas y el equipo empezó a crecer y terminamos jugando finales de Europa, Final Four y todo lo demás, saliendo campeones de la Liga y demás. En paralelo con sus actuaciones en el Tau Cerámica, Scola ya se perfilaba como uno de los referentes de la selección nacional. Primero, en las selecciones menores de cadetes, juveniles y hasta en el sub-21, y muy pronto en la selección mayor. Vos te fuiste de la Argentina al Tau, firmaste contrato con el Tau, hiciste poner en el contrato que no te podían negar a jugar en la selección y tenías 17 años. Sí. Eso marcaba que la selección para vos siempre fue algo especial. Para mí siempre fue importante, de la misma manera que fue importante que no me digan lo que yo tenía que hacer. O sea, yo quería tener el control. A mí lo que me gustaría era que si yo algún día no quiero jugar en la selección, sea porque no quiero o porque no puedo. Y no porque alguien
Y bueno, en ese momento todo el mundo FIBA y el básquet de Europa y la NBA, había todo como una especie de conflicto. Hoy está todo mucho más aceitado. Y para un club es mucho más difícil negar a un jugador a jugar en la selección, pero en ese momento sí pasaba. Entonces era más importante para mí tener la tranquilidad de que si yo quería jugar, iba a jugar. Cuando tenía 18 años y yo le digo que va a debutar en la selección de mayores en Puerto Rico 99, él me pide hablar aparte, me dice que no, que quería ir a Portugal a jugar el Mundial con sus compañeros porque era la última vez que iba a jugar un Mundial Sub-19 y la última vez que iba a jugar con sus compañeros que venía de chico. Entonces yo le digo, mirá, no, te entiendo y lamento que no puedas cumplir con este gusto que te querés dar, pero la selección de mayores te necesita y necesito que vengas a Puerto Rico porque tuvimos mucha renuncia de muchos jugadores. Está bien, pero yo no estoy de acuerdo. Con 18 años. Fuiste figura indiscutida en el TAU y de la Liga ACB, pero tus comienzos los recuerdo duros porque el técnico Ivanovic te tenía cortito y te exigía mucho, seguramente porque vislumbraba hasta dónde podía llegar. Sí, fue duro, fue duro. Él era una persona muy exigente y bueno, él quería ganar con todo su corazón y me exigía mucho. Yo era el más joven y tenía unos defectos que no le gustaban a él, que eran... Mis mayores defectos eran con lo que él menos negociaba. Y mis virtudes a él no le importaban tanto, él quería otro tipo de virtudes. Con el correr de los años yo fui creciendo como jugador y fui madurando. Mis virtudes empezaron a ser un poco más importantes, yo empecé a mejorar algunos de mis defectos y los dos fuimos acomodándonos y después al final terminamos teniendo una relación profesional fuertísima, la más fuerte que tuve con ningún otro entrenador. De hecho, es el día de hoy que sigo en contacto con él y todo. Y bueno, tenemos un recuerdo muy grande el uno del otro. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena, me cambió un montón de cosas de mi forma de trabajar en el día a día. Yo no era trabajador al principio de mi carrera, de hecho era más tirando a vago al principio. Y bueno, estás haciendo una confesión muy fuerte. Sí, nunca, de chiquito nunca fui de trabajar. Siempre fui maduro y siempre fui de tomar decisiones correctas, pero no era de trabajar mucho. Y bueno, con él cambié eso y hoy en día una de mis principales virtudes es la capacidad de trabajo. Con el entrenamiento es un animal, porque no tiene otra palabra. Entrena. Antes de concentrarse con la selección, él ya entrenó un mes antes. Ya había terminado la temporada, estaba descansando en mi casa y bueno, me llamó para que yo lo conozca, para él conocerme, como para ya tener una relación más allá de la selección, digamos. No me lo esperaba, estuve una semana y traté de aprovechar todo. Y el día a día ya era mucho entrenamiento, siempre doble turno hacíamos, entrenábamos una parte física y una en una cancha. Tiene una dieta especial que, por lo que él dice, lo ayudó un montón en su carrera, que le ayudó a mejorar mucho su nivel y la respeta a rajatabla. Tras ganar con el TAU una Liga ACB, 3 Copas del Rey y 2 Supercopas españolas, Luis Scola ya era uno de los más grandes jugadores del básquetbol de toda Europa. Pero eso era tan solo el primer paso. Es extraño porque tenías estatus de estrella en Europa y fuiste a ser uno más en la NBA. Tomaste la decisión de, no sé si de empezar de cero, pero de asumir un camino cuesta arriba otra vez. Bueno, pero al final del día de eso se trata, ¿no? De ver hasta dónde uno puede llegar, qué tan lejos uno puede llegar. Y se dan otras profesiones también, pero son profesiones vocacionales, en donde la gente, uno lo hace con cierto espíritu de vocación. Y en muchos casos, se confunde, mucha gente asume o da por hecho de que nosotros amamos el básquet. Yo creo que
que no es verdad en muchos casos. Hay muchos jugadores que no aman el básquet. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái, corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar. Y en un segundo